Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar la función promedio. Bien, una forma incorrecta de sacar el promedio es la suma de los valores que queremos calcular y lo dividimos entre los datos que hay. En este caso estamos mirando los gastos de teléfono en los 12 meses del año, por lo tanto lo dividimos entre 12 y nos da un resultado. Este resultado, si lo arrastramos, pues tendríamos el promedio incorrecto del teléfono, la luz, el gas, el agua, el alquiler. Bien, la forma correcta es utilizar la función promedio, que ella automáticamente, utilizando el rango de datos, nos devuelve el promedio. Si arrastramos, podemos ver lo que ocurre. La forma incorrecta, ¿qué pasa? En el gas, que se paga cada 2 meses, como está calculando sobre 12 meses, te da el promedio de 12 meses. Sin embargo, con el promedio, él ya calcula las celdas que tienen datos. Por lo tanto, el promedio correcto es este. Bueno, espero que te haya resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios si quieres que te haga algún tutorial específico. Hasta pronto.